Que el Señor les bendiga. Hago la observación que me di cuenta que gran parte de la liturgia se encontraba en los salmos. No lo sabía. Estaba el Salmo 27. Ese es mi salmo preferido, Salmo 27. Y yo le invito a que abramos nuestra Biblia en el Salmo número 1. El primer salmo. Número 1. Y bueno, quería explicar un poco algo de los salmos, ya que habían varios textos de los salmos en la liturgia. El sermón se encuentra en el Salmo 1, la lectura alternada estaba en el Salmo 27 y el llamado de la adoración estaba en el Salmo 95. Y déjeme decirle que el libro de Salmos es un fenómeno que incluso ciertas universidades que no son cristianas estudian los salmos por la gran riqueza literaria que tiene, la gran riqueza de la manera en que está escrita. Y el tema de los salmos se destaca mucho por varias cosas. Una es que no hay que pensar que el libro de los salmos se escribió de un día para otro. En los salmos tenemos, como usted bien quizás conoce, ha escuchado, los salmos de David. Tenemos también salmos de los coristas de David. Tenemos salmos de los coristas de Salomón. Tenemos salmos del pueblo en el exilio. Y tenemos salmos también del pueblo de vuelta del exilio. Incluso hay hasta un salmo de Moisés, si usted no lo sabe. Entonces, hay una gran variedad de tiempo que pasó para compilar el libro de los salmos. Y es bueno hacer o pensar que Dios también guía a la persona que quizás compiló el libro de los salmos. Porque si usted lee en el libro de los salmos, arriba del título del Salmo 1, dice también libro primero. Son 5 libros los que se componen el libro de los salmos. Y el Salmo 1 va a partir, o tiene la intención de decirnos cuál es el tema principal del libro incluso. Es como la portada del libro, el Salmo 1. Para eso esa función tiene. Y va a explicar no solamente el tema más importante de los salmos, sino también el tema más importante que a Dios le apetece y el tema más importante que también le compete al hombre. Y bueno, oremos primero. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y estamos contentos, Señor, por quién eres. Estamos felices, Señor, de que nos hayas salvado. Gracias, Señor, porque te podemos alabar en el divino culto, Señor. Gracias por las alabanzas, los himnos, Señor. Exaltamos quién eres. También, Señor, queremos que pastoree nuestra vida, que derribe nuestros ídolos, que nos santifiques, Señor. Queremos arrepentirnos y queremos que tú nos hables a nuestro corazón, Señor. Queremos ser guiados por ti, Señor amado, porque tú eres nuestro pastor, Señor, y nada nos falta. Gracias, Señor, por los hermanos. Gracias, Señor, por este día, el día del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dice así el texto sagrado, el libro de los Salmos, capítulo 1. Tiene por título Contraste entre el justo y los impíos. Comienza con una exaltación al tema más importante de Dios y al tema más importante de la vida. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace, prospera. El primer tema que expone el salmista aquí es, en primer lugar, la felicidad. De eso habla la portada del libro de los Salmos, de la felicidad. Vamos a ver qué es la felicidad para Dios, cuál es la felicidad que deberíamos buscar, o qué expectativa deberíamos tener de lo que conocemos como felicidad. Y bueno, lo primero que hace el salmista
es que expone la bienaventuranza, que es eso, el estado feliz, pleno, de disfrute, de dicha, que el ser humano puede experimentar, contener. Y el Salmo lo relaciona no con cualquier experiencia que nosotros podamos tener acerca de felicidad, sino que lo asocia que la persona más feliz y plena es aquella que se relaciona profundamente e íntimamente con el Creador, con Dios. Y antes de desarrollar eso, deberíamos hablar de lo que conocemos nosotros como felicidad. Porque si hay algo que constantemente hacemos y nos equivocamos, es que reducimos el concepto de felicidad. O lo asociamos a las cosas que tenemos o a las cosas que nos faltan. Es súper práctico eso, porque es parte de las experiencias que tenemos el día a día o en las frustraciones. Como por ejemplo que pensamos que felicidad, o mejor dicho, lo reducimos, limitamos lo que es la felicidad y pensamos que la felicidad va por el camino de tener un buen andar, o de que estamos teniendo quizás un buen sueldo, una estabilidad laboral, una estabilidad matrimonial, te ves exitoso como padre, te ves exitoso con honores diplomáticos, honores académicos, y limitamos que la felicidad pueda ser eso. Es bueno que disfrutemos de eso, pero eso no se limita a que eso sea la felicidad. Y lo mismo tenemos el caso de personas, nosotros mismos, que en vez de asociar la felicidad con las cosas que tenemos, asociamos la felicidad con las cosas que no tenemos, o no pudimos tener, o no vivimos. Estoy pasando un luto, estoy pasando una depresión, tengo un diagnóstico, tengo un trastorno, no pasé por una instancia económica, o no pude estudiar lo que quise estudiar, me fue mal, y limitamos que no tenemos felicidad porque no pudimos obtener, ni hacer, ni vivimos toda esa clase de cosas. Limitamos la felicidad a las cosas que ganamos y limitamos la felicidad a las cosas que no tenemos. Y los salmos están llenos de experiencias tristes, están llenos de experiencias felices, experiencias deprimentes, experiencias de sufrimiento, de guerra. Por tanto, la experiencia no es lo que se invalida. Lo que se invalida aquí, o lo que el texto va a reprendernos, es que no estamos contemplando el propósito de la felicidad, ni la profundidad de lo que es. Y bueno, lo interesante aquí es que empieza a decir que una persona bienaventurada, es decir, feliz, dicha de la vida, plena, que puede dimensionar este grado de felicidad, en primer lugar, es una persona que no anda en el consejo de los impíos. Empieza el tiro. En segundo lugar, no se detiene en el camino de los pecadores. Y en tercer lugar, no se sienta en la silla de los encarnecedores. Esos son los tres requisitos. Si usted los tiene, o si usted no tiene esos requisitos, entonces estaríamos experimentando que usted no es pecador, sino que puede dimensionar y vivir la felicidad plena. Aquí hay un requisito, que las personas bienaventuradas, dichas de la vida, son aquellas que no han pasado por esto, que no son pecadoras, que no han andado en consejo de impíos, no se detienen en el camino de pecadores, no se han involucrado en la silla de los encarnecedores, y son esos requisitos que el salmista coloca para ser feliz, o que puede experimentar esa felicidad. Y es un punto muy chocante, porque claramente demanda y te hace concluir rápidamente de que estamos destinados naturalmente a ser infelices, en desdicha, no en buenaventuranza, sino en desgracia, porque claramente no tenemos los requisitos. Mientras que el salmista dice que no anda en el consejo de los impíos, el apóstol Pablo, que cita los salmos, para más remate, el libro de los salmos es el más citado por Jesús, es el más citado por los apóstoles. Todo cuando dice está escrito, mayormente se citan los salmos. Todo el Nuevo Testamento está lleno de los salmos. Y el apóstol Pablo, que cita también salmos, dice: no hay justo, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Después, el Salmo 1
dice que la sentencia o el requisito es que ni se detiene en el camino de los pecadores. Y el apóstol Pablo dice en el libro romano: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Con su lengua engañan, veneno de aspida y debajo de sus labios. Ese es Romanos capítulo 3. Y mientras que Salmo 1, el tercer requisito es que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores, el apóstol Pablo sigue desarrollando: su boca está llena de maldición, hablando de nosotros, y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si hay alguna persona en esta asamblea que cumple con los requisitos de no ser pecador, entonces puede levantar su mano, puede decir: yo soy feliz, conozco esta dimensión de la felicidad. Y eso significaría que esta persona puede generar santidad y justicia propia. Porque claro, quien no es pecador es santo, y quien no anda en camino de malo significa que hace justicia. Significaría que el perfil de una persona que es plenamente feliz, según el salmista, es aquella que no es pecadora, sino que es santa, es aquella que es justa, y además lo puede generar autónomamente, eso, de su interior, plenamente, sin depender de nada, puede generar justicia y santidad. Esa es una persona feliz, plenamente. Dimensiona la profundidad de la felicidad que sobrepasa todo nuestro entendimiento. ¿Conocemos a alguien con ese perfil? Bueno, mire, esta Biblia, desconozco quién la editó, pero en el título coloca a un solo justo, porque habla de un justo en singular y habla de los impíos en plural. Ahí hay una interpretación del texto. Lo mismo hizo la Reina Valera, la Sociedad Bíblica Unida, colocó que hay un solo justo y coloca como el título el justo y los impíos, como si hubiera solo uno, un solo justo, un solo santo, uno solo que pudiese generar santidad y justicia por motor propio, sin dependencia de otra persona, sin dependencia de un regalo no merecido. Bueno, yo hubiera sido más atrevido y hubiera colocado Cristo, el solo justo, y hubiese terminado quizá el Salmo, como título. Pero la pregunta es: ¿cómo llegamos a esa bienaventuranza? Es como un poco, o para algunas personas es ilógico, contradictorio, que la Biblia te llame a ser feliz, pero al mismo tiempo te está diciendo que no lo puedes hacer. Es como que si te llamara a buscar a Dios, pero eres insuficiente de buscarle. Es como que te llama a arrepentirte, pero tampoco puedes arrepentirte por tu sola intelectualidad. ¿Qué debe pasar para poder asistir al llamado de este salmista de ser feliz? ¿Cómo consigo esta bienaventuranza, la plena felicidad, que lamentablemente mal asociamos con las experiencias que tenemos? Bueno, Martín Lutero dijo que un tema en la Biblia ya no puede ser tan oscuro de explicar. Él interpretaba que si Cristo, que era lo oculto de los tiempos, se reveló, entonces no hay ninguna cosa más difícil que ver. Y dijo que algún tema difícil que no tiene explicación se debería ver a la luz de otras cosas de la Biblia. Y bueno, la bienaventuranza no solamente parte por ser feliz, sino la bienaventuranza de los salmos también te llaman al medio por el cual puedes llegar a esta felicidad o puedes contemplarla. Quiero que vayamos al Salmo 32. El Salmo 32 es muy interesante porque te da una clave, te da una pista, te insta a cómo puedes llegar a la felicidad que te está llamando el salmista. Y el Salmo 32 comienza diciendo: cuán bienaventurado, cuán feliz, cuán dichoso es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dije: confesaré mi transgresión al Señor,
y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Termina ese salmo diciendo: no seas como el caballo o el mulo, que no tienen entendimiento. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Y es interesante eso porque, en primer lugar, habla de que Dios es feliz en sí mismo. Dios es la única persona que puede ser feliz, que entiende la felicidad como tiene que ser entendida y se deleita con los miembros de la Trinidad en su felicidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son felices en sí mismos, muestra y exponen la felicidad máxima entre ellos mismos, porque no hay felicidad que esa, que ellos. Por tanto, los salmos los que nos muestran es que esa felicidad que Dios comparte en sí mismo, en el Dios uno y trino, es también su deseo compartirlas con cada uno de nosotros. Pero es tan celoso el Señor y es tan osado que Él va a impedir que tú compartas que tú tengas una felicidad que no sea la de Él, que no sea que la que Dios mismo experimenta. Dios va a desear que esa no sea tu felicidad. Si tú estás teniendo una felicidad que no es la de Dios, entonces hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Por el hecho de que Dios no va a generar en ti y no va a querer, no va a desear que la voluntad de Él sea que tú tengas una felicidad ajena a la que Él tiene, que es la de glorificarse a sí mismo. Es tan grande la gloria de Dios que su propia gloria le hace feliz. Y la felicidad que Él quiere para ti es que tú te deleites no en la felicidad que tú tengas, sino en la gloria que Dios tiene. Tampoco Dios va a querer que tú tengas un motor de felicidad y tú mismo le des la dirección a tus experiencias emocionales como autónomo y rebelde que eres. Sino lo que Él va a desear es que la felicidad que tú tengas se relacione en dependencia de lo que Él quiere de felicidad. Si hay una felicidad que Dios tiene, es que es mostrar a su Hijo como Redentor. Ya que el salmista llama a que el hombre feliz es este que no conoce pecado, pero al mismo tiempo te invita a compartir esa felicidad. Y entendemos que parte de la obra redentora que hace el Señor y parte de la obra del Espíritu Santo que hizo de que conozcamos que Dios quiere la felicidad para nosotros, es esta de que Dios nos hace bienaventurados perdonando nuestros pecados y nos hace dichosos porque compartimos la felicidad que Dios también tiene. Y es necesario también entender que ese es el gran paradigma de la felicidad. No hay otra. O sea, si tú pensaste que había una felicidad mayor que la de Dios, o había una experiencia mayor que deleitarse en Dios en esta vida, estamos equivocados. Si pensamos que la felicidad mayor era tener el logro diplomático, era tener la carrera que queríamos, la casa que queríamos, ir a vivir a la comuna que queríamos, entonces estamos equivocados. Esas son partes de las dichas que Dios nos tiene. Pero no hay que sacar del foco que la felicidad mayor que tenemos es Dios. Y el salmista nos dice que la persona que se relaciona íntimamente y tiene acceso a relacionarse con Él, delante de su rostro, es una persona feliz. Esa es la felicidad máxima. Esa es la felicidad mayor. Lo bueno también sería entender que Dios, cuando nos llama a ese concepto de deleitarnos en Él en felicidad, también nos llama a vivir constantemente en ese sentimiento o en esa experiencia con Él. Porque claramente nos va a costar en las experiencias duras que, como dije, tenemos de duelo, que nos inclinamos a la soledad, nos inclinamos a la tristeza, tenemos quizá algún diagnóstico de depresión. ¿Cómo entender este concepto de felicidad al cual nos llama Dios? O cómo vivir esta felicidad en contraste con la felicidad que nos muestra el mundo. Y es bueno relacionar, como dije, que una de las cosas que Jesucristo siempre hizo fue citar los salmos. También Él dice cómo tiene que vivir la gente del reino que entiende que la felicidad plena es Él.
Y los quiero llevar al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Donde tenemos a Jesús pareciéndose y aún mayor a la imagen de Moisés, subiéndose a un monte y dando las leyes de cómo tiene que vivir la gente del reino. Mateo 5, Jesús declara las bienaventuranzas de la gente del reino, o cuál es su modo de vida, cuáles van a ser la cultura de esa gente feliz. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aquí Jesús declara la cultura y vida de la gente del reino en su bienaventuranza. Y es bueno que entendamos ese cambio o esa instancia donde Dios, diciéndote que eres insuficiente para ser feliz por ti mismo, para que Dios, hablándote de que eres insuficiente para ser feliz con tus propias experiencias y darle felicidad a tu propia vida, te llama que en primer lugar Dios es feliz y en segundo lugar eres feliz de acuerdo a como Dios es feliz, deleitándose en sí mismo, deleitándose en el conocimiento del Señor y deleitándose delante de su presencia. Una vez que ya tienes acceso a la presencia del Señor, allí encuentras la felicidad máxima, no hay otra. Y el Salmo continúa hablando, dice lo siguiente, dice la característica de estas personas felices, o lo contrario de ser pecador. Dice así el versículo 2: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Y el salmista está citando Josué 1:8, donde dice que aquel que medita en la ley día y noche será prosperado. Otras versiones dice será exitoso. Y da una característica de lo que tienes que entender por dichoso, exitoso, bienaventurado, en el estado que ya Dios nos tiene. Y es que en primer lugar, la característica de lo que hace esta persona feliz, y cómo sabemos que es prosperado, bueno, porque disfruta día y noche meditar en la ley del Señor. Disfruta constantemente la obediencia hacia el Señor y la voluntad de lo que Él pide y exige, o de cómo Él quiere que dirijas tu vida. De esa manera el salmista identifica el fruto de una persona feliz en Cristo, no feliz en otras cosas. Y además exagera la situación con una realidad, haciendo la comparación de esos árboles frondosos que crecen a los lados de los ríos,
de tronco ancho, de raíces profundas, a tal punto que levantan las veredas, las calles, esas raíces. Dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Es interesante ver que la felicidad, el plan que Dios te exige tener y el propósito que Él quiere para que tú disfrutes, es sencillamente ese. En primer lugar, estar delante de su presencia y disfrutar de la voluntad de Dios. Esa es la felicidad. Y lo contrasta con el segundo párrafo que habla de los impíos. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perece. Cuando contrasta al impío con el justo, claramente aquí uno se puede identificar, en primer lugar, con el impío. Constantemente nosotros vamos de idea en idea, de experiencia relativa de felicidad a otra nueva experiencia de felicidad que nos genere en nuestras hormonas más dicha, más felicidad. Todo lo que brilla ante nuestros ojos nos hace bien. Todo lo que nos atrae, encontramos que eso es sinónimo de felicidad. Muchas inclinaciones que tenemos son parte de nuestro incluso pecado, que pensamos que hasta eso puede ser un disfrute de felicidad. Y bueno, eso es sinónimo de la paja que se lleva el viento, alguien débil en su pensamiento, alguien que no entiende que su fuerza está en los frutos de felicidad que Dios tiene para ti. Y sigue añadiendo que ese impío no se sostendrá en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y esa felicidad mayor que el Señor nos llama está acompañada de muchas verdades que nos hacen felices. Porque en el día del juicio dice que el impío no quedará en pie, mientras que el justo ya puede disfrutar de que es bienaventurado porque sus pecados fueron perdonados. Y la verdad doctrinal es que ya nadie puede acusar al escogido. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La felicidad que no tiene el impío, pero sí tiene esta persona bienaventurada, es que ya ninguna cosa, como dice el apóstol Pablo, podrá separarle del amor de Dios. Ni lo alto ni lo bajo, ni hambre ni guerra, ni espada ni paz, ni tribulación ni angustia, ni lo angelical ni lo demoníaco. Aquella persona bienaventurada, nada ahora lo podrá separar del amor de Dios. Ese es el árbol que da raíz, echa fruto y que es inamovible. Esa es la felicidad del creyente, que ahora puede estar en pie en el día del juicio y estar contento y dichoso porque fueron sus pecados perdonados y Dios no derramará la ira sobre esa persona. No estará esa persona eternamente en el infierno. Esa es la gran noticia, que Dios te ha librado de tus propios pecados, de tus inclinaciones y amores desordenados. Por tanto, cuando dimensionamos la felicidad con los estándares que el mundo nos dice, con los estándares que la cultura nos impone o nos convence, es fácil frustrarnos constantemente. Es fácil estar triste, es fácil angustiarnos y entregarnos a esas angustias como si fueran lo último de nuestra vida, cuando realmente hay algo mucho mayor. Dios te está mostrando un concepto de felicidad que no tiene que ver con los estándares de este mundo y tampoco tiene que ver con estas frustraciones del día a día que nos llevan a angustiarnos al final del día, a llorar solos con la almohada. Y es bueno, es santo, es piadoso exhortarnos en eso. Yo me recuerdo que yo asocié mucho lo que era felicidad cuando salí de cuarto medio y no pude estudiar. Yo quería tener buen puntaje, yo quería tener buena carrera, una buena universidad y no pasó nada de eso, y asocié que la plena felicidad era la carrera estudiantil que tanto el colegio te dice, la carrera. Bueno, pero no es bueno asociar que esos conceptos de felicidad máxima o esos conceptos
de disfrute de la vida tienen que ver con ese tipo de cosas. Dios nos está llamando a una felicidad mayor. Dios nos está llamando a una verdad mucho más fuerte, a una verdad que en ella podemos deleitarnos constantemente. Y en primer lugar, tu insuficiencia para ser feliz. Eso. En segundo lugar, es que para ser feliz tienes que acudir a Dios, tienes que acudir a Cristo. Él es el motor de la felicidad y al mismo tiempo Él revela cuál es la dimensión de la felicidad. El hecho de que le demos dirección a nuestra experiencia y rienda suelta a lo que experimentemos es un peligro, es un peligro. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo siendo joven, pero tenemos que entender que el creyente depende de Dios, el creyente depende de los estándares que Dios tiene y el creyente también confía en ello, depende de Dios. Ya tu felicidad no tiene que ver con lo que tú quieras hacer o con lo que tú quieras o con tus expectativas de vida, o quieres ser feliz porque piensas que tienes una alta jubilación o porque tus hijos todos tendrán honores en el colegio o ves exitoso eso. Mucha gente se frustra porque no se gana el quino, no se gana la lotería, dice, oh, yo le daría una casa acá, nieto, tener a mis hijos todos bien, en un buen pasar, y asociamos los disfrutes de la vida a lo material. Y es súper doloroso al corazón del Señor eso. Y me interesa mucho que Jesús no te manda a orar por el pan del mes ni de la semana. Jesús te manda a pedir el pan de cada día. ¿Por qué? Porque es el camino del Evangelio. El camino del Evangelio es vivir el día a día conforme al Evangelio. Está bien, suponemos cosas para la semana, tenemos planes de vida, tenemos expectativas, pero ojo, que Dios te manda a vivir el día a día, conforme al Evangelio. Por eso la oración de Jesús fue, danos hoy el pan de cada día. Y es interesante entender eso. Y la felicidad no solamente es sinónimo de la experiencia o de la emoción cuando tenemos una buena noticia. La felicidad que habla el salmista y que es revelada con más detalle en el Nuevo Testamento es el poder del Evangelio para salvación. ¿Es el gozo que te entrega el Evangelio para salvación? Bueno, eso es sinónimo del concepto de felicidad bíblica. No hay otro. Si tú pensaste que el concepto de felicidad era pasar por una buena salud o era pasar por una buena economía, una buena estabilidad, ser exitoso en tus quehaceres, está mal, está equivocado. El sinónimo de felicidad que la Biblia te está entregando es vivir la vida conforme al poder del Evangelio. Y que el Evangelio sea la luz, y que el Evangelio sea las respuestas, y que el Evangelio sea también quien derribe el ídolo de tu corazón y de mi corazón. Esa es la felicidad. Es bueno confesar y es bueno alegrarse cuando has podido derribar el ídolo de tu corazón. Da una alegría tremenda saber que Dios te está ayudando, Dios te está redimiendo, Dios está entrando en todos esos rincones de tu corazón que aún están oscuros, que aún siguen luchando. Muchas de las frustraciones que tenemos son por nuestros propios pecados. Y atrás de nuestros pecados se esconden más motivaciones pecaminosas e inclusive hasta desconocemos cuán profundo es nuestro pecado. Por tanto, me deleito personalmente en el Salmo 1. Creo que de primera instancia siempre ha sido un salmo que me choca, un salmo muy difícil porque de inmediato te baja los humos, de inmediato te dice que no puedes ser feliz en ti mismo. Y en segundo lugar, quita las expectativas que tienes de tu vida, quita las expectativas que tienes de tu estándar y te llama a una felicidad en Dios. Esa es la felicidad mayor. Deleitarse en su presencia y vivir conforme al poder del Evangelio que es dado por el Espíritu Santo. Así que, amén, hermanos. Yo le invito a que usted pueda ahí reflexionar. Pidámosle perdón al Señor por imitar la felicidad que Él nos da y reflejar la felicidad que Él nos da en otras cosas. La felicidad es un concepto tan celestial que Él nos ha entregado y comparte con nosotros, y nosotros le damos la espalda a Dios y
esa felicidad la transformamos en quizás qué cosas en nuestro andar. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, inunda nuestros corazones, porque tu Espíritu Santo es aquel, Señor amado, que nos visita. Te pedimos, Señor, que tu palabra, tu semilla, permanezca en nuestro corazón. Que los afanes de este mundo, Señor, que los afanes de nuestro día a día, que nuestros pecados ansiosos, Señor, no inunden, Señor amado, lo que nos has dado para ser feliz. Que no opaquen, Señor amado, que no, Señor, nos pongan en un estado de ceguera con respecto a quién es Cristo para nosotros. Que no nos coloquen, Señor amado, invisibles ante ti. Señor, gracias porque dependemos de ti. Tú eres nuestra felicidad, tu Hijo Redentor es nuestra felicidad, Señor. Y te damos gracias porque tú nos ayudas en el día a día. Ayúdanos en los desafíos de la semana, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos insuficientes para ser felices por nosotros mismos. Tú, Señor, eres nuestro gran motor. Tú nos salvaste. De tu gracia, Señor, dependemos. Y gracias, Señor amado, por este día. Te alabamos, Señor. Estamos tristes por nuestros pecados, Señor. Y estamos contentos porque tú cubres nuestro pecado. Somos bienaventurados. Estamos en un estado dichoso, de alegría, Señor. ¿Cuánto nos gustaría ver a toda nuestra familia en este estado de bienaventuranza? ¿Cómo nos gustaría, Señor, ver a todos nuestros familiares lejanos, a todos nuestros vecinos, inclusive a la sociedad, Señor, en este estado de bienaventuranza, Señor amado? Gracias, Señor amado, porque estamos dichosos de lo que has hecho en nosotros. Y gracias, Señor, porque todo lo que somos hoy es, Señor amado, porque tú lo has hecho. Todo lo que tenemos, todo lo que experimentamos, Señor amado, es, Señor amado, solamente por tu propósito, por tu voluntad. Ayúdanos a deleitarnos en ti. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Y te amamos con todo nuestro corazón, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.